Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 8, para el sábado 21 de febrero de 2026. La preeminencia de Cristo. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, un placer el estar con ustedes aquí compartiendo los comentarios de las lecciones de Escuela Sabática, ¿verdad? Y aquí, como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y de costumbre ya, César Vargas. Así es. Agradecidos con el señor Néstor nuevamente por darnos la oportunidad de comentar una lección más, por habernos permitido estudiar con antelación y ahora compartir con los hermanos este material. Es importante también, César, que nuestros hermanos y amigos puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Escuela Sabática Fácil. Hagan sus comentarios en el chat de YouTube, y si usted ve que este programa o estos mensajes son de importancia para alguien que usted conoce, que usted siente, ¿verdad?, que necesita saber y conocer de Jesús, entonces no pierda la oportunidad y compártelo, envíaselo. Solamente es enviarlo en un WhatsApp, ¿verdad? Así es. Hay hermanos en la iglesia que no llegan por situaciones de salud. Esos hermanos no están presentes en la escuela sabática. Ellos necesitan también alimentarse. Así que haga memoria de quienes de su iglesia, ¿verdad?, no están llegando, y pueda compartir este material para que estudie junto con nosotros. Así es. Así que los animamos. Desde el momento en que usted entra a este canal, usted ya es parte de este ministerio. Así que vamos a compartir, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, que ese es nuestro trabajo. Recuerden también que estamos estudiando el libro. Sí, consejos sobre la obra de la escuela sabática de nuestra hermana Elena de Guay. Y hoy comenzamos con el capítulo 3. Y el consejo está, Néstor, en la página número 59. Y este es interesante. El objetivo de la escuela sabática es ganar almas. Puede ser que el modo de trabajar sea perfecto, que las instalaciones sean todo lo que se pueda desear, pero si los niños y los jóvenes no son llevados a Cristo, la escuela sabática habrá fracasado. Porque a menos que las almas sean atraídas a Cristo, se devuelvan cada vez más sensibles como resultado de la influencia del frío formalismo religioso, dice, entonces el maestro debe cooperar mientras Cristo llama a la puerta del corazón. Amén. Entonces necesitamos entender, César, que es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestros hombros, ¿verdad? Así es, no solamente es un programa para entretener a las personas, es para que los hermanos pues se acerquen a Cristo, conozcan más, y también visitas, las personas que nos visitan puedan también obtener ese conocimiento. Y como decía el comentario, si la escuela sabática no gana almas, estamos perdiendo el tiempo. Así es. Y lo más importante que mencionaba ahí la cita, si nosotros no lo estamos compartiendo, nada estamos haciendo. Hay que compartirlo. Sí. Así que saludos a todos nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Bienvenidos a la escuela sabática. Vamos a estudiar nuestro folleto Uniendo el cielo con la tierra, nuestro tercer trimestre, y ya vamos, César, adelantado a más, ¿verdad? Ya vamos a casi a finalizar este mes de febrero. ¿Sí? Así que aprovechemos. Entramos a nuestra octava lección y aquí abrimos espacio a un nuevo tema en la carta a los Colosenses. Así que aquí tenemos que tener, como dice César, bastante interés para aprender y saber quién es Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se llama el título, César, de nuestra lección 8 para el 21 de febrero? La preeminencia de Cristo. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en esta hora, oh Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos la sabiduría, dándonos el discernimiento, Señor, y que podamos, oh Dios, quitar toda cortina de humo que nos pueda estar ocultando la verdad que tú tienes en tu palabra. Entendemos, oh Dios, y reconocemos que hay muchas o diferentes interpretaciones acerca de la preeminencia de Cristo. Y hoy, Señor, estamos seguros que con la presencia de tu Espíritu Santo
vamos a estar claro de este tema. Oh Dios, bendícenos por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La preeminencia de Cristo. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar de esta semana? Se encuentra en Colosenses capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Amén. Qué maravilloso este texto. Este texto, familia, nos enseña, César, de que Jesús es desde antes de todo, ¿verdad? Y cuando hablamos de preeminencia, se refiere a su supremacía y autoridad suprema sobre todas las cosas, como decía el texto, ¿verdad? Sí. Tanto en la creación como en la redención. Esto significa, familia, que Él es antes de todas las cosas y que todo lo que nosotros podemos ver, animadas e inanimadas, fue creado por Él. Así es. Este tema tiene mucho debate, ¿no?, en algunos sectores de la cristiandad, porque enfatizan de que Cristo, como dice ahí, primogénito de la creación, fue el primero en ser creado. Y lo vamos a ver en la después ayudó a eso, pero vamos a salir de este asunto y gracias por este tema tan bonito que nos va a esclarecer este asunto. Así es. Dice que preeminencia es el principal, la máxima prioridad o el que tiene el primer lugar. Y en el libro Exaltado de Jesús del 4 de enero, en la página 12, dice que Cristo, el Hijo amado de Dios, era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Imagínate, antes ya era uno con el Padre. A veces no entendemos, o al menos algunas, ¿verdad? Algunas denominaciones, con todo respeto, dicen, César, y predican de que Jesús no es Dios, sino que solamente fue un profeta más. Pero en este tema, familia, vamos a entender a la luz de la Biblia que si realmente eso es verdad o no, ¿verdad? Así es. Es importante. Bueno, el comentario del sábado dice: en la lección de esta semana reanudaremos el estudio de Colosenses, que ya lo habíamos estudiado en la lección 1 y 2, pero lo hicimos de manera superficial, ¿verdad? En Colosenses estudiamos del 1, 9 al 12. Pero en el versículo del 9 al 13 dice: contrasta el reino de la luz con el de las tinieblas. Dios el Padre nos ha capacitado para participar en la herencia eterna del reino de luz. Nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso fue lo que estudiamos en esas lecciones. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él logró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Y esta semana vamos a analizar entonces una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen de Dios invisible y al mismo tiempo qué significa que Él sea el primogénito de la creación? Como lo menciona Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y vamos a comenzar, César, con la imagen del Dios invisible en el día domingo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Bueno, aquí entendemos que Jesús es la representación perfecta y visible, ¿verdad? De Dios el Padre, a quien no podemos ver. Nosotros no lo podemos ver. En otras palabras, al ver a Jesús, estamos viendo las cualidades, la naturaleza y el carácter del Padre. Así es. ¿En qué ocasión le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, ¿te acuerdas? Creo que uno de los discípulos. Y nos basta. Sí, creo que fue Felipe el que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Okay, esa es la imagen. Jesús, yo digo que es la representación del Padre de forma física hasta donde la humanidad podía soportar. Sí. Porque se ha venido como Él es.
hubiera sido imposible nosotros poder estar delante de Hubieran Él. sido consumidos todos. Recuérdate por su gloria. cuando allá aún en el Getsemaní le preguntaron a quién buscaba. Jesús preguntó a quién buscaba. Y él le dijo, yo soy, y se cayeron todos. Entonces, Sí. Jesús es la imagen del Dios visible, del Dios invisible, perdón. Sí. Dice aquí el comentario, Ujú. cuando nos miramos en un espejo o una fotografía, vemos apenas una imagen, ya sea plana o bidimensional, de nosotros mismos. Pero eso es muy diferente de la persona, ¿verdad? De la persona viva y animada que sirvió como modelo. El concepto de la imagen, el concepto bíblico de la imagen, Ujú. sugiere algo más amplio. O sea, que no solamente es una fotografía o una imagen propiamente dicho, sino que tiene que ver con la persona en sí. Así es. Ahora, entendemos que cuando hablamos también de imagen, César, lo que mencionaba yo, cualidades, carácter y naturaleza, Así es. ¿verdad? Y es importante esto. ¿Qué es lo que Jesús vino a mostrar del Padre? Lo que nosotros no podíamos conocer de Dios, Él lo vino a mostrar, ¿verdad? O sea, como tú dices, limitado, claro, no podía mostrarse realmente como es, pero en Jesús vimos al Padre. Ahora, Jesús menciona que es el agente creador. Todo lo creó. César dice Génesis 1, 26 y 27. También Génesis 5, 3 y 1 Corintios 15, 49 y 2 Corintios 3, 18. Y Hebreos 10. Dice, resume los distintos significados de la palabra imagen usada en estos textos, en qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios. Recordemos que en Génesis dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. A nuestra semejanza. O sea, que nosotros tenemos el privilegio, César, de tener la imagen de Dios. Pero en el caso de lo humano, estamos hablando cuando fue creado Adán. Claro, en el momento que Adán era un ser perfecto Con toda su nobleza y que tenía su perfección. gloria. ¿Sí? Pero era una imagen, yo imagino un parecido o semejante. Parecido. En el caso de Jesús, Jesús es, por así decirlo, en una palabra, es el clon de Dios. Es el clon. Porque al igual que piensa Jesús, piensa el Padre, porque ellos trabajan En unidad, en unidad. con un solo propósito. Así Entonces, cuando dice la imagen del Dios invisible, o sea, esa expresión, la imagen del Dios invisible, nos resuena y nos dice, es igualito. ¿Verdad? es la representación del Padre. Es la representación del Padre. Y es importante. Ahora, ¿verdad? Bueno, mencionábamos que la imagen, en Génesis, la imagen se relaciona con la naturaleza y el propósito del ser humano, creado para reflejar, ¿verdad? Digamos, los atributos y ejercer dominio. En Génesis 5:3 muestra también cómo la imagen se transmite de los padres a los hijos. Salen parecidos los hijos. Salen parecidos. Hay hijos que son parecidísimos a sus padres actualmente, en este tiempo. Sacan hasta su voz, su forma de caminar. O sea, es bastante lo que dice aquí Génesis 5:3, pues que se parecen bastante. Pero fíjate que en el caso de los humanos, aunque seamos muy parecidos, el carácter y la forma de ser difieren de uno al otro. Así es. Pero no es así el caso del Padre. Del Padre y Jesús. Sí, aunque son dos personas distintas, ellos, como decíamos, dice que el comentario es la huella exacta de la naturaleza de Dios. Tienen el mismo carácter. ¿Verdad? Qué maravilloso. César, los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionalmente a Dios. Sin embargo, solo reflejan su imagen en ciertos aspectos. Bueno, y lamentablemente el pecado ha malogrado incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible, es decir, ver a nuestro Padre. Sí. Como decía anteriormente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en Juan 14:9. Él es, por así decirlo, como tú decías, la huella exacta, ¿verdad? Así. De la naturaleza de Dios, dice Hebreo 1:3. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Qué maravilloso. Qué tremendo.
que es un tema que apenas podemos vislumbrar, ¿no? Es comprender exactamente lo que esto significa, pero creo que la Biblia nos da suficiente información para poder entender y creer, ¿verdad?, que Jesús no es creador, sino que Dios mismo. Y ahora hay una pregunta. Manda a leer Mateo 11, del 11:27 y Juan 1:1, Juan 1:2, versículo 14 y versículo 18. ¿Por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? Me gusta Mateo aquí, voy a leerlo, Mateo 11:27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Ok. Entonces, según estos textos, César, Jesús es el único que puede revelar al Padre. Es que él es el que ha estado ahí. Él es el único, porque dice que Él es una relación, han tenido una relación única y eterna con Él. Ahora, sí, exactamente eso. Juan 17:5, cuando Jesús está hablando de la oración sumo sacerdotal, Él dice: Padre, devuélveme la gloria, la que tuvimos antes, desde la eternidad. Sí. Y entonces, y luego Miqueas 5:2 dice que la salida de Jesús es desde las eternidades. De las eternidades. O sea, no estamos hablando de 30 y algo de años. Ni de 100 ni de 1000 años, es desde la eternidad. Jesús es tan eterno como lo es el Padre. Amén. Qué maravilloso. Observa otras declaraciones en las que Jesús describió su relación con su Padre. Dice Jesús, César, en Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. O sea, que los dos trabajan en lo mismo. Claro. También dice: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. ¿Uno en qué? En propósito, en todo. En carácter, en naturaleza, en todo. En, o sea, antigüedad, en sabiduría, es que en todo es Dios. Qué maravilloso. Y eso es importante que nosotros podamos aprenderlo, entenderlo y también compartirlo. César, nadie, me gusta porque cuando en San Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, y Jesús se señala a él mismo y dice: nadie viene al Padre, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que yo también soy igual al Padre. Qué maravilloso. Jesús también se identificó en diversas ocasiones mediante la fórmula del yo soy, ¿verdad? Hay un texto que siempre me ha gustado en este libro, Romanos 9:5. El apóstol Pablo, él dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo: el cual es Dios sobre todas las cosas, recordándonos que Él creó todo. Así es. ¿Verdad? Ahora, tengan cuidado porque hay unas Biblias que ese texto lo han mal, ¿verdad? Le cambian el sentido. Le cambian el sentido y Así ponen es. otra cosa, como que Jesús no es Dios. Pero sí, familia, Jesús es Dios. Si Jesús no hubiese sido Dios, el sacrificio de Él hubiese sido una, digamos, una farsa. Un fraude. Una obra de teatro. Una obra de teatro. Así Pero es. Dios mismo se ofreció por nosotros. Y es lo que dice abajo, César, en la letra en roja, dice: si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. Sí, no hubo ningún sacrificio. Sin nada, mandó un ángel, ¿verdad? ¿Por qué sería eso esencialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? O sea, porque es esencial eso. Bueno, la ley es santa, eterna, y para poder pagar esa deuda, no lo podía pagar ningún ángel creado, ningún ser creado, sea ángel, sea querubín o serafín. Necesitaba ser Dios mismo. Ahora, recordemos lo siguiente, y esto quiero que usted lo pueda, no lo olvide. Jesús es responsable por nuestra creación, pero no es responsable por nuestros pecados. Ahora, Jesús tomó nuestro lugar porque Él fue responsable. Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Porque así cuando nos hizo con sus manos, desde ese momento nos amó. Y entonces por amor a nosotros, Él tomó esa decisión. Y no fue obligatoria, César. Claro. Fue voluntaria. Sí, porque le salía fácil volver a hacerlo. Si formó este mundo con su palabra, le ha dicho que vuelva al comienzo.
y ya está. Yo hubiera reseteado, nada. Sí, pero hubiéramos visto a un Dios como arbitrario, un Dios que no se sacrifica, un Dios que todo lo resuelve así, como usted a veces quiere resolver las cosas, así, con un chaquillo de dedos, chasquear los dedos y ya, pero no se puede. Yo le metí un antivirus a la tierra y ya se acabó todo. Sí, Bueno, es importante. sería otra historia. Así es. Bueno, pasamos entonces a lo que sería Jesús, el primogénito de la creación. Es interesante porque esa palabra primogénito muchas veces se entiende de que fue el primero creado, ¿verdad? Sin embargo, en este término, según Colosenses 2:18, dice que Jesús es el primogénito de los muertos. Si primogénito aquí del apóstol Pablo está hablando de que es el primero en ser hecho o en realizar las cosas, quiere decir que Jesús fue el primer muerto. Y no es cierto. Y no es cierto. Porque cuando Jesús vino ya habían pasado 4.000 años de muerte y en todo caso el primogénito de los muertos sería Abel. Ahora, la palabra primogénito, César, o formulando la pregunta, ¿Jesús es el primer ser creado por Dios en el universo? Muchos teólogos y eruditos consideran que primogénito en este contexto se refiere a su preeminencia, que es lo que estamos estudiando, Sí. ¿verdad? Y también a su soberanía sobre toda la creación. Más que un inicio en el tiempo, se destaca su posición como cabeza y heredero, no como una criatura más creada. Es decir, que cuando hablamos de primogénito, acordémonos que primogénito no tiene que ser el primero, porque José fue el primogénito de Jacob. Rubén fue primogénito. ¿Verdad? No, pero Jacob Bueno, lo llama. humanamente era Rubén. Era Rubén, correcto. Pero por el asunto espiritual, José. José, correcto. Igual vemos también cuando Isaac tenía a Esaú y tenía también a Jacob, ¿verdad? Así es. E igual nosotros podemos ver que el Señor, incluso Abraham, ¿quién es el primogénito de Abraham? Era Ismael, Pero Jesús le dice también a Isaac, tu tu primogénito. Entonces no estamos hablando acerca de que quién era el primero, sino, como tú decías, espiritualmente, En importancia. en importancia y en propósito, en lo que se refiere a la salvación. Isaac era el primogénito, ¿verdad?, de Abraham. Ok, entonces, resumiendo lo que dice aquí la lección del lunes, Sí. en este sentido, el término es usado con una connotación de preeminencia, lo que decíamos, de importancia. Ujú. Y nos manda a leer nuestro texto clave, que es el que estamos estudiando aquí en el estudio para memorizar, Colosenses 1, del 15 hasta el 17. ¿Qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito? Recuérdense que no es el primero, sino el principal, el originador de toda creación. Ahora, entendemos también que esta palabra, César, aplicándose a Jesús en griego, es prototokos. ¿Qué significa? Es uno de los títulos más profundos y a veces peor comprendidos en la Biblia. En el pensamiento bíblico, primogénito no siempre se refiere al primero, que es lo que estábamos diciendo en nacer, sino que cronológicamente, ¿verdad?, sino que es un título de rango, dignidad y derecho legal. Amén. Bueno, el apóstol dice en el versículo 16, Néstor, que él es el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, o sea, el universo completo, ¿no? Las visibles e invisibles, hasta los ángeles y demonios que hoy existen. Y el apóstol Pablo aclara, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, lo que sea. Todo fue creado por medio de él. O sea, que Jesús fue el creador. Él fue el creador. ¿Verdad? Pero también dice, para él. Para él. Porque Y una por cosa- él subsisten. Sí, y ese es el otro asunto. Él lo hizo para él, y él le da mantenimiento, o sea, él es todo. Él es todo. Por eso me gusta esa palabra que dice, y por él subsisten. Es decir, que nosotros estamos subsistiendo ahora. Si no fuera por él, ya estuviéramos ¿cómo? Estuviéramos caídos, deshechos. Ahora, entender a Jesús como primogénito es entender que él es el dueño legal de nuestra vida por derecho de la creación y por derecho también de la redención. En ambos casos Jesús hizo algo por nosotros. En ambos casos Jesús actuó en favor de el ser humano. Pero Todo, César, discúlpame, y todo Sí. aquel que se entrega a Cristo le pertenece a Cristo por dos cosas, por creación y por redención. Amén, ¿Ah? así es.
Es que me estaba acordando ahorita cuando Jesús le está explicando a los hermanos allá cuando van a Emaús, ¿te acuerdas? El día de la resurrección. Y dice la Biblia que el Señor comenzó a enseñarle en la Biblia. La Biblia. Y el Antiguo Testamento entonces, los salmos, Los escritos de Moisés, le digo. De Moisés y todo eso. Y yo digo, ¿dónde aparece la palabra Jesús ahí? No aparece por ninguna parte. Sí. Pero Él les demostró que Él era el que había estado guiando al pueblo. Así. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que aquella roca era Cristo. La roca perfecta. Jesús ha sido siempre el que ha estado con el pueblo. Y sigue hablando el apóstol Pablo aquí en Hebreos capítulo 1. Hablando de Jesús dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, que es lo que había dicho en Colosenses, y la imagen misma en su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, imagínate, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y bueno, dice el versículo 7, perdón. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo, hablando de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, y está hablando del Salmo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nuevamente aquí el apóstol Pablo está reconociendo que Cristo es Dios. Amén. Y eso es importante porque hasta Tomás, ¿te acuerdan cuando Jesús se le apareció a Tomás? ¿Te acuerdas? Amén. Sí. Y la primera vez que se apareció no estaba Tomás. Sí. Y en la segunda le dice, no, es que hasta que yo lo toque, yo pueda ver sus huecos en sus manos. Y Jesús se le apareció y le dice, Tomás, tócale, dice. Está incrédulo. O sea, incrédulo. Y dicen que Tomás cayó de rodillas diciendo, ay, mi Dios, ay, Señor, mi Dios. Juan capítulo 20, versículo 28. Ajá. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío. Ahí. Ahora recuérdense otro asunto que hay que dejar en claro. Cuando al apóstol Juan se le apareció un ángel, dice que él quiso varias veces arrodillarse. Hablando de Juan en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis. Sí. Y el ángel le decía, no, levántate que yo soy consiervo como tú. Así es. Adora a Dios nada más. Pero cuando se acercaban a Jesús, Jesús nunca dijo nada. No. Porque Jesús permitía que se le arrodillaran. Porque él le decía, ustedes dicen que yo soy el Señor y hablan bien, tienen razón. Así es. Y por eso me gusta cuando nosotros volvemos al Antiguo Testamento, usted dice, ¿dónde aparece Jesús ahí? Bueno, el ángel que estaba con los jóvenes en el horno de fuego, la Biblia lo describe como a Jesús. El que peleó con Jacob, el ángel, era Jesús. El ángel que se le apareció a Josué en Jericó, que sacó su espada, le dijo, era el príncipe del ejército de Jehová. Entonces él también era Jesús mismo. Incluso, ¿qué hizo Josué cuando lo vio? Se arrodilló. Dice que se arrodilló y lo adoró. O sea, ¿quién permite adoración? Un ángel no va a Si ha permitir sido un eso. ángel, le hubiera dicho lo mismo que le dijo el ángel a Juan. A Juan, así es. Okay. Es evidente que Pablo no está sugiriendo que Jesús fue primero en ser creado. De hecho, excluye categóricamente esa posibilidad cuando dice dos veces y de manera diferente que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Amén. En ambos casos, se señala a Jesús como el agente personal mediante el cual Dios llevó a cabo el proceso de la creación, según Efesios 3:9 y Juan, capítulo 1, y Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 11. Bueno, la afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa esto, especialmente cielo y tierra, o sea, todo, ¿verdad? Ontológicamente, visibles e invisibles, y funcionalmente tronos, dominios, principales, potestades, todo el universo, ¿verdad? Estos últimos términos se refieren normalmente a los seres angélicos, ¿verdad? A los ángeles que nosotros pues entendemos que están en el cielo. Y para no dejar lugar a equívocos, Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas. O sea, Él no apareció después de que estaba la tierra, no. Él es antes de todas las cosas. Y me gusta pensar en que Jesús, César, no ha sido un ser que, por lo menos cuando Él se hizo humano, ¿verdad? Cuando Él se hizo humano, no es un ser o un Dios egoísta. Y por eso me gusta pensar en que Él quiere que nosotros seamos como Él. ¿Me entienden?
sea, imagínate, ¿quién va a dar la vida por ti? O tú darías la vida por alguien. O sea, eso es algo que tú puedes decir, eso es locura. Y alguien que Ajá. ni siquiera se lo merece. Sí, y mucho menos ser agradecido. Y correcto, y conociendo, porque Jesús conocía todo lo que le iban a hacer, Sí, así es. ¿verdad? Bueno, y la otra razón, como dice hablábamos anteriormente, la preeminencia de Cristo es que Jesús sustenta todas las cosas, según Filipenses 1:17. Que Amén. ningún ser creado lo podría hacer. Así es. Él es el único que puede, ¿verdad?, crear. Y usted puede preguntarse, ¿pero qué? ¿Sigue creando Dios? ¿Sigue creando? Sí, sigue creando corazones nuevos. Todo aquel que se entrega a Cristo, dice, es una nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, ya no eres de aquello. Lo que Jesús no hace es, Jesús no toma tu vieja o antigua vida. No hace reparación. No hace reparaciones. No. Él hace cambios. Entonces Él cambia. Y lo principal que debe cambiarnos es nuestro corazón. Es lo primero, es lo único, ¿verdad? Así que tenemos que entender esto. César, Dios el Creador murió por nosotros. ¿Qué podría añadir a eso nuestras obras? ¿Por qué es blasfemia la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Lamentablemente, hagamos lo que hagamos, no nos va a servir para que nos salvemos. Sí. ¿Verdad? La idea de que nuestras obras pueden añadir algo al sacrificio de Cristo se considera blasfemia. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros, porque implica, si tú haces esto, bueno, yo voy a salvarme, voy a caminar de rodillas desde aquí a mi casa. Entonces estás diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti. Así. ¿Verdad? Así que es importante. Ahora entramos, César, a lo que sería a Jesús, La cabeza de la iglesia. de la iglesia. Día martes 17 de febrero. Efesios capítulo 1, versículo 22, Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando llama a Jesús la cabeza de la iglesia en Efesios 5, 23? Bueno, Sí. simple y sencillamente Jesús es el creador, es el líder, es la cabeza, es el que manda, es el capitán de la iglesia. Así es. Y me gusta, porque Pablo dice que Jesús usa esta expresión de cabeza para referirse a Jesús como autoridad, Así es. ¿verdad? Autoridad y centro supremo de todas las funciones de la iglesia. Tú no puedes hacer nada, César, fuera de Jesús. Y tú no puedes hacer que esta iglesia avance si no te apegas a lo que Jesús te está mandando que hagas. ¿Sabes qué me recuerda cuando Jesús allá en el libro de Lucas capítulo 19, si no me equivoco? Vamos a buscarlo por acá. Cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, ¿te acuerdas? Sí. Oíste que fue dicho y dice, Mateo 5, 6, donde está el Sermón del Monte. creo que es aquí en 19, quiero ver, parábola. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ajá. Mateo 5, 26 y 27, César. Mateo, estás en Lucas aquí. Sí, me parece que aquí en Lucas estaba también ese asunto. Ujú. Y entonces, lo que te quiero recalcar acá es que Jesús dijo, pero yo os digo, ampliando el mandamiento, Así es. no necesitas acostarte con una persona, con solo que en tu cabeza lo penses, ya adulteraste en tu persona. O sea, la única persona que podría modificar o ampliar un mandamiento tenía que ser divino. Tenía que tener autoridad. Claro que tenía que tener Autoridad. Nadie más puede hacer. Por eso nadie puede cambiar las leyes de Dios. Las leyes del cielo, solamente ellos pueden, porque ellos son los legisladores de las leyes. Entonces, no se puede, Amén. ¿verdad? César, nosotros como adventistas del séptimo día, ¿verdad?, sostenemos, ¿verdad?, que no existe un vicario o representante humano que reemplace a Cristo en la tierra. Ningún hombre es la cabeza, ni el pastor, ni el presidente de la asociación, ni el anciano, ni todos los líderes juntos. Todos son siervos bajo la dirección de la cabeza que es Cristo Jesús. Todos, Así es. ¿verdad? Y bueno, el único que quedó en lugar de Jesús, ya que Él por su humanidad no puede estar con nosotros, Es el Espíritu Santo. Nadie Amén. más. Él dijo, yo lo enviaré otro consolador, otro igual que mí, igual que yo, perdón.
y Él les va a enseñar las cosas que Dios les ha enseñado, se las va a ampliar y les va a ayudar en todo eso. Así. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 187. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el gran centro de donde emana toda la luz y el poder. Si los miembros de la iglesia no están conectados con Él, no tienen vida espiritual. Una realidad, César, que debemos de comprender y prestar atención. Si estamos nosotros separados de la luz, automáticamente andamos actuando por, digamos, por instinto y no por providencia de Dios. Bueno, recordate que Jesús lo dijo en el asunto hablando de la vid verdadera en ¿Sí? Juan capítulo 15. Y Él dijo que vosotros, dice, son los pámpanos, y yo soy la vid, dice el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque ya separado de mí nada puede hacer. La naturaleza lo enseña, usted le corta una rama a un árbol y ya muere. no, se seca, ya no sirve. Ahora, importante, dice la sierva del Señor, manuscrito 33 de 1891, se debe reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia y cada miembro debe estar bajo su dirección. Muerto, o sea, nada que hacer ahí. Sí, tenemos organización en cuanto a estructura dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque el apóstol Pablo dijo, bueno, a uno le dio maestro, a otro líder, pero quien dirige es el Espíritu Santo. Amén. Okay. Amén. Nosotros debemos de cooperar, como decíamos en las lecciones anteriores, debe haber armonía en la iglesia para trabajar juntos en pro de la ganancia de armas. Así es. De almas, perdón. Pero nuestro dirigente máximo siempre es nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. ¿Qué dice la palabra para que yo pueda aceptar o negar algo? Así es. Bueno, y aquí encontramos algunos ejemplos acerca, como cuando Jetro llegó donde Moisés, ¿te acuerdas? Y le dijo, mira, te vas a desgastar. Era un derrame. Le Sí, dice, demasiado. Todos los casos grandes y pequeños te los están trayendo. Lo que debemos hacer, o lo que debes de hacer, es seleccionar a grupos de miles, de 100, de 50, de 10, que tomen asuntos menores. Y los asuntos graves, eso sí te resuelves tú. Yo me imagino que Moisés ya recibía en el día tal vez algunos 30 o 20, por allá uno. Pero ¿te imaginas tener todos los casos diarios de toda la gente? Desde que amanecía hasta que oscurecía estaba delante de él. Sí, estaba delante de él. Entonces no tenía, como dicen, vida social este hombre. Así Se es. estaba desgastando. Bueno, y hay muchos ejemplos ahí, pero dice que el último Cristo es la cabeza de todo hombre. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Por tanto, como cabeza de la iglesia, Él provee el liderazgo, la orientación y el sustento necesarios para su unidad y su crecimiento, como dice Colosenses 2:19. Y es importante eso, que nosotros entendamos algo que tú mencionabas, César, era la unidad. Todos como miembros del cuerpo de Cristo y funcionando o obrando bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo. Todas las iglesias van a crecer de manera maravillosa, ¿verdad? Grande, porque Cristo está como al frente. Lee 1 Corintios 12 al 27. Pablo describe aquí a la iglesia como un cuerpo. ¿Qué otros aspectos de la iglesia son representados mediante esta metáfora? Pablo resalta la unidad en la diversidad. Así como un cuerpo tiene muchos miembros con funciones diferentes, la iglesia está compuesta también por personas con distintos dones y talentos. Y es interesante, Néstor, cuando el apóstol Pablo habla de miembros, nunca menciona que alguien en la cabeza. No menciona. Él dice, yo quisiera ser como el ojo, o yo quisiera ser como la mano. Como la oreja. Como la oreja. Pero que la cabeza nadie puede ser. Nadie puede ser la cabeza. La cabeza solo es Cristo. Sí, es importante. Bueno, así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una de sus partes. A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos, ¿verdad? En cuanto, hablando acerca de la importancia de cada miembro dentro de la iglesia, pero principalmente es la cabeza. Así. Y para finalizar en este día, que es muy importante, familia, necesitamos entender 3 cosas. Número 1, sometimiento. ¿Están en tus planes personales alineados con la cabeza que es Cristo, que ordene su palabra? Y número 2,
la unidad. Si todos estamos conectados a la misma cabeza, no puede haber división real entre nosotros. Y número 3, crecimiento. La iglesia solo crece saludablemente cuando recibe el alimento que viene de la cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Esta parte, no. Pasamos al día miércoles, César, 18 de febrero, el principio e iniciador. ¿Cómo es esto? Okay, dice el texto bíblico, y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Ahora, nos manda a leer, ¿verdad?, lo que tú mencionabas. Dice, ¿qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y el de Él como principio? Bueno, Pablo llama a Jesús cabeza, ya lo mencionábamos en el tema de ayer, del cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, y al mismo tiempo el principio. Esto significa que Él es la fuente, que Él es el origen. Claro. O sea, no podemos buscar otra fuente ni otro origen, es Él. Recuérdate que la Biblia le llama la piedra del ángulo, La piedra principal, Así. sin la cual la edificación no subsistiría. Ahora, si Él es el creador, es el más indicado para dirigirlo. ¿Sabes qué me recuerdas a este, ¿cómo que se llama? Apellido Ford, que creó la marca Ford. Hay un relato de eso, que alguien se quedó con el carro parqueado. Sí, y en ese momento... Y él pasó. Ajá. Y él le dijo, pues hacerle tal cosa. Y lo hizo. Y usted es mecánico, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabe? Porque yo lo diseñé. Yo fui el creador de este vehículo. Sí, entonces él sabía cómo lo había hecho y cómo funcionaba. Entonces, el más indicado para hacer las cosas, en este caso aplicándolo a Jesús, si Él fue el que nos creó, y más indicado para dirigir y para saber lo que realmente necesitamos. Y es importante entender que no solamente Cristo, César, te quiere preparar para que tú seas una persona activa en la iglesia, sino también que Él nos prepara o nos enseña de qué manera debemos alimentarnos también. ¿Entiendes? Exactamente, es lo que te decía. Él sabe lo que realmente necesitas. Lo que necesitamos. Y Él ha proveído para eso. Tanto como nuestro alimento físico, como nuestro alimento espiritual. Así es. Y es importante. Dice el comentario, el principio, ¿verdad?, que aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador, de lo que estábamos comentando. Amén. En Colosenses 1:18, principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia, y por lo tanto Él es su cabeza. Diríamos que es el fundador, ¿verdad? Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación, porque Él fue el... Así es. No, y recordemos que Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Él se identifica también como el principio de la creación de Dios. Ahora, volvemos a resaltar, no significa que Él ha sido creado, sino que, como vimos, ¿verdad?, en el término primogénito, ¿verdad?, Jesús es el punto de partida, es decir, que Él es el iniciador de todo. Yo quiero que eso, familia, quede claro en nosotros. Es el iniciador de la fe, es el iniciador de la salvación, es el iniciador de todo lo que nosotros tengamos que ver. No hay nada que Él no haya iniciado. Amén. Jesús no solo es el iniciador de la creación de la iglesia, sino también de la nueva creación en virtud de la resurrección de entre los muertos, según Romanos 6, 3 y 4. Amén. Puesto que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos también a su imagen. Amén. Todo esto demuestra que Él es el primogénito de los muertos, ¿verdad?, que es lo que estamos viendo. Sí. La suya es la resurrección preeminente, aunque no la primera cronológicamente, porque fue Moisés el primer resucitado. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nadie más podría resucitar. Así es. Por eso es tan importante. Sí, porque recordemos que cuando, ¿se acuerdan ustedes en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes se le aparecieron ahí a eso? Elías Moisés y Elías. Y nosotros podemos ver los relatos de Marcos y Mateo. Y Marcos creo que menciona
que él le decía, pues, como que lo estaban animando. Ya, como que ellos estaban solamente en garantía. No estaban salvos, estaban en garantía. Si Jesús fracasaba en el sacrificio, estos automáticamente iban regresado para atrás. Hay que devolverlo. ¿Verdad? Sí. O sea, que no estaban 100% allí. Pero Jesús, como tú mencionabas, al vencer la muerte, entonces ahora ya todos pueden resucitar los que están en Cristo, ¿verdad? El resto pues va a resucitar, pero para ahí no van a volver a morir, como lo dice, ¿verdad? Apocalipsis. Pero ese ya es otro tema. Así que necesitamos garantizar que nuestras vidas estén en las manos de Cristo, ¿verdad? César, es importante también que la idea, ¿verdad?, de iniciador, como dice aquí, de iniciador, es que Jesús también quiere ser un inicio en tu vida. ¿Entiendes? O sea, comenzar de nuevo, de cero contigo. Quiere reiniciarlo. Sí, quiere reiniciar. O sea, nosotros podemos decir, ¿pero qué va a iniciar? No, es que el Señor va a comenzar a actuar en tu vida desde el comienzo para que tú puedas conocerle y entonces puedas entender su plan, su propósito que tienes para ti. Muchas personas dicen, sí, yo escucho la palabra, yo escucho aquí, pero no han querido un compromiso con el Señor. Así es. Recuerden que todo procede de Él. Aún la fe nuestra es un don de Dios. El arrepentimiento que tenemos, dice el libro de Hechos, creo que es 5:39, que aún Él nos da el arrepentimiento. Nosotros no tenemos nada. No tenemos nada de eso. Solo tenemos que ponerla a disposición para que Él haga su obra en nosotros. Es importante eso. En este punto es útil repasar brevemente, César, las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Número 1. Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Número 2. Él es el creador de todo lo que existe. Número 3. Él existía antes de todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Número 4. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. 5 dice que Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Número 6, obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. El número 7 dice que Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo anterior. Amén. Qué glorioso esto, ¿no es una buena noticia esto? Amén. ¿Verdad? Es una buena noticia saber de que Jesús ahora tiene derecho sobre todos aquellos que están dispuestos a seguirle. Bueno, y en el caso del juicio que se está llevando a cabo, donde Él nos representa, ¿verdad? Él tiene todas las de ganar. Así es. Él es el que está, César, como abogado ahorita, como juez. Y al final Él solo te dirá a ti, César, juzga tú, porque tú eres el que vas a ver como si realmente no soy justo, ¿no? ¿Verdad? Así es. O sea, qué tenemos al mejor abogado ahorita, porque Él nos creó, Él nos conoce, Él nos regenera si se lo permitimos, y entonces Él nos puede representar también ante el Padre. Así que aprovechemos esa gran oportunidad que tenemos ahora. Pero necesitamos que sea una reconciliación de todas las cosas. Es lo que está haciendo. Eso fue lo que el propósito del sacrificio de Jesús, reconciliarnos. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿En qué consiste la reconciliación que viene por medio de la cruz y qué alcance tiene? Bueno, dice aquí que por lo menos tiene 3 aspectos. Número 1, reconciliarnos con Dios en Cristo a través del perdón de los pecados. Reconciliarnos entre nosotros mismos. Eso lo hace Jesús para que trabajemos unidos como iglesia. Y finalmente, cuando todo esto termine, reconciliar el universo completo, porque la tierra está ahorita como un eslabón ahí. Y es importante que nosotros podamos entonces entender que este sacrificio, César, es un propósito que es para la eternidad. Sí. O sea, no es temporal. Ha sido un proceso, podemos decir, largo, porque ha ido casi 6.000 años, pero va a ser de una vez por todas. Así es. Por eso es importante que entendamos, familia, que el ministerio de la reconciliación también es dado a todos aquellos que aceptan a Jesús. Amén. El apóstol Pablo así lo dice. Sí. Es importante. Ahora, entendamos que el pecado, César, introdujo una guerra espiritual y una separación abismal entre la criatura y el Creador.
Eso fue lo que vino a provocar, una separación. Pero la reconciliación no es un acuerdo donde ambas partes ceden. Bueno, vamos a hacer, no. Sino un acto donde Dios toma la iniciativa. O sea, quien toma la iniciativa es Dios. Y como Él toma la iniciativa, entonces, en otras palabras, Él tiene la responsabilidad. Ya si tú no te reconcilias con Él, no es culpa de Él. Sí, él proveyó todos los medios para hacerlo. Sí, ya Él te dijo, César, aquí está la salvación. Tómala o déjala, pero aquí está. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que decidir y aceptar, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, es una reconciliación, como tú mencionabas, universal. Todas las cosas. Porque el versículo dice que va a reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y en la tierra se refiere a quién? A la humanidad, ¿verdad? A todos aquellos que aceptan el sacrificio. Y en los cielos no significa que los ángeles caídos, ¿verdad?, se salven, sino que el universo entero, los mundos que no cayeron, los mundos que no pecaron, se van a dar cuenta de que realmente Dios es justo, es amor, porque somos espectáculos, dice Pablo, para esos mundos. Así es, recuerden que todavía el universo está viendo, como tú decías, todo Sí. esto y están esperando cómo se va a finalizar. Y entonces cuando Dios termine todo, manifieste todo su gracia y misericordia, aún el castigo que se va a aplicar a las personas y a los ángeles que se pierden va a ser por misericordia también. Sí. Y que es necesario para que extirpar todo eso, para que el universo pueda estar en armonía completamente. Es correcto. Porque entendemos algo. ¿Qué es lo que está en tela de juicio ahora? El carácter El de Dios. carácter de Dios. O sea, que una vez que el carácter sea vindicado, entonces ya los mundos que no cayeron, que están viéndonos, van a decir justo y verdaderos son tus caminos. ¿Verdad? Hay un texto aquí en el Deseo de toda la gente, en la página 721, 725 y 726. Dice que el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz por una vida de rebelión. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto, lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero no sucedería así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Como el carácter de Dios es lo que está en tela de juicio, al final de todo, hasta los redimidos, que ese es el propósito, de que todos aquellos creyentes, seguidores fieles de Cristo, reproduzcan su carácter. Amén. Entonces, todo va a ser, como dicen, otra vez como al principio. Porque, ¿qué carácter tenía Adán? El mismo de Dios. Era la imagen. Pero... Sí, era la imagen. Y es importante. Termina la última cita, Sí. César. Bien podían, pues, dice los ángeles, regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba a todos cuando en la cruz, exclamó, consumado es. Así es. Y sabe, me gusta algo porque nosotros podemos ver algo. Miren lo que dice. Bien pues los ángeles, bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Y yo te pregunto, ¿cómo pueden regocijarse? ¿En qué sentido se podían regocijar? En que este sacrificio iba a traer, como decimos, la reconciliación y la paz total, no solamente del hombre, sino también del universo. Ahora, el sacrificio, o mejor dicho, la reconciliación no fue gratuita. Claro. ¿Verdad? Ni por decreto, fue por sustitución. La justicia de Dios exigía la muerte del pecador, el amor de Dios proveyó al sustituto. La sangre representa la vida entregada. Es el sello que garantiza que la deuda ha sido pagada. Tu muerte la tomó Jesús para que tú tomes su vida, César. Así es. ¿Entiendes? Es algo que nosotros tenemos que entender. La muerte mía, que yo debo morir porque soy un pecador, ya Cristo la tomó. Pero no la tomó para que tú veas a Él que está muriendo. La tomó para que ahora tú tomes la vida de Él y sea tú viviendo la vida de Cristo. Para que tengas esperanza también de que Sí. tendrás la vida eterna cuando Él vuelva.
Es importante eso. Familia, no dejemos que el sacrificio de Jesús sea en vano en nuestras vidas. Es verdad, podemos pensar que no es fácil. Puedes decir, no estoy preparado para recibir al Señor. Necesito dejar esto, necesito cambiar esto. El mejor consejo que te podemos dar ahora es, ve a Jesús tal y como estás. ¿Verdad? Tal y como estás. Porque si tú te pones a, tengo que dejar de fumar para ir a Jesús, no vas a ir. Tengo que dejar de beber para ir a Jesús, no vas a ir. Tengo que dejar las malas amistades, no. Tienes que ir así con todas esas cargas para que Jesús vaya, ¿qué cosa? Aliviándote, ¿verdad? Él mismo lo dijo, ¿de que todo? llevarás las cargas ante Él, según Sí. Mateo 11:28. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo no busca a personas que han sido restauradas por su propia cuenta. Es que nadie puede hacer eso. Sí, él mismo dijo también que no venía a buscar a perfecto, ¿no? Sí, Él viene a buscar a pecadores, Así es. ¿verdad? Y es lo que nosotros somos ahora. Mira esta cita en la Review en Herald, 15 de diciembre de 1891. A través de los méritos de Cristo, el hombre es restaurado a la armonía con Dios. Cristo, el sustituto y la garantía, se une al hombre con su Creador en la cruz. La justicia y la misericordia se besaron. Qué maravilloso. Amén. Qué tremendo. Hay un texto en el día viernes, hay dos textos, uno en el Evangelismo y otro escrito por C.S. Lewis, ¿verdad? Leo el primero y es interesante porque él dice, Lewis dice, un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, y si no sería el mismo demonio. Tienen que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era algo loco o algo mucho peor. Pueden hacerlo callar por necio, pueden escupirle y maltratarlo como si fuera un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor, Como Tomás. como lo hizo Tomás. Sí. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él nos dejó abierta esa posibilidad. Dice la siguiente cita, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos 1:3. Esto lo encontramos en el Evangelismo, página 459. Y termina la última cita, César. Sí, Evangelismo, página 460. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Amén. Qué maravilloso. Jesús es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5. César, y para finalizar esta lección, porque está muy bonita, está muy tremenda, creo que lo principal de esta lección, familia, es que la reconciliación consiste en que Cristo, al ser plenamente Dios y plenamente hombre, pudo poner su mano sobre ambos y volver a unir lo que el pecado había roto y separado, garantizando la paz eterna para todo aquel que acepte ese sacrificio que hoy está delante de nosotros. Así es, porque de nada sirve escuchar tantas cosas y saber quién es Dios y no es nadie para ti. Es correcto, y no tomar una decisión. Como decía ahí la cita que leíste. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Puedes caer de rodillas si tú quieres y decir, Señor mi Dios. O sea, tenemos que tomar una decisión. Pero en esta hora te animamos a que tomes una decisión por Cristo. ¿Sí? No importa por lo que tú estés pasando. No importa la situación que tú tengas o sientas que no hay perdón para ti. Puedes pensar eso. Que no hay solución para lo que tú estás viviendo.
La Biblia está llena de testimonios vividos y reales de cómo Dios ha sido, ¿verdad?, el medio único para darles sanación, libertad y darles también libertad, y la otra palabra es para darles victoria a todos aquellos que se entregaron a Él. Amén. Y recuerde que todo este trabajo que ha hecho Dios y sigue haciendo todavía es solamente para traernos, como dice la próxima lección, Reconciliación y esperanza. Y esperanza, perdón. ¿Sí? O sea, todo esto, Jesús dijo, yo no vine a condenar a nadie. Amén. Lo que se está haciendo ahorita, lo que Jesús ha hecho, lo que se está haciendo en el cielo, es solamente para terminar el proceso legal. Amén. De reconciliación de nosotros con el universo. Así es. Familia, gracias por acompañarnos en este espacio de Escuela Sabática Fácil. Les esperamos en nuestra próxima lección. Acuérdense de estudiar con antelación su cartilla. Preparémonos para la lección 9, que nos tocaría el 28 de febrero. Como lo mencionó nuestro hermano César, reconciliación y esperanza. Solamente eso lo podemos encontrar en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Puedes despedirnos, César, en oración? Sí, oremos. Nuestro Dios y Padre, es extraordinario, Señor, al pensar en cuán grande eres, cuán grande es nuestro Señor Jesús. Y aún, oh Dios, que como decía en Filipenses, Él no tuvo eso como pretexto, sino que más bien se despojó por amor a nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y todavía sigue trabajando en nuestro favor. Gracias, Señor, por tan grande amor mostrado. Pero ahora oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Amén. De manera, Padre, que podamos aceptar esa reconciliación, aceptar ese sacrificio, Señor, y podamos nosotros estar entre los reconciliados con el universo. Oh Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos guarde, nos santifique cada día, y así suceda también con cada persona que nos venga a través de este programa, que sean parte, Señor, de los redimidos, Padre, porque ellos han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Muchas gracias, Padre, porque tú has hecho todo para salvarnos y aún nos das la fuerza y el poder a través de tu Santo Espíritu para tomar la decisión nosotros de seguir. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.